Oramos a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y por esta palabra, Señor, que vamos a hablar, este recuento histórico, pero con una proyección hacia nuestros días. En esta mañana te agradecemos por tu misericordia y rogamos que tú nos guíes, que tú nos hables y nos enseñes. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hoy hice una breve interrupción sobre la serie de la primera carta a Timoteo, Epístolas Pastorales, que nos va a llevar un buen tiempo, pero hace poco, en esta semana, el día martes, fue 31 de octubre, el mundo celebraba Halloween, celebrando todo, pero en realidad para nosotros los creyentes es una fiesta, un día de fiesta, pero que ocurrió en el año 1517, donde un monje agustino en una catedral en Alemania, en la ciudad de Wittenberg, clavó, era la forma que hacía, era como digamos lo pone en el muro del Facebook hoy en día, querían tener una charla catedrática sin tener en cuenta o ni idea de lo que iba a ocurrir después, levantándose contra ciertas prácticas que hacía la Iglesia Católica Romana, que había llegado a un extremo de corrupción tal, mucho poder. El Papa tenía una imagen, una figura como si fuera un rey. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿cuál es el tema? En ese tiempo, para construir la Catedral de San Pedro, o sea, la Basílica de San Pedro, lo que es hoy en día hasta el Vaticano, en ese momento el Papa León X habilitó para la venta de indulgencias. ¿Qué quiere decir indulgencias? Ellos creen en la doctrina de el purgatorio, donde personas que no pudieron ser perfectas en su vida, murieron en gracia, están un tiempo sufriendo en el fuego, hasta que cumplida su pena pasan al cielo. ¿Y qué hicieron para juntar dinero? Tomó a un monje dominico, de la orden de los dominicos, llamado Juan Tetzel, fue uno el cabecilla, digamos, donde vendía las indulgencias, donde él decía que a través de un documento con la firma del Papa, era un documento que se expedía donde una persona cuando depositaba una moneda en el cofre, la frase era: cuando la moneda tintinee dentro del cofre, el alma de tu ser querido va a salir del purgatorio y va a entrar a la gloria. Y la gente, fueron durante más de 1000 años que había ignorancia de las Escrituras. La iglesia se había corrompido de tal manera que lo que vendía era misticismo, lo que vendía eran herejías, se había apartado de las Escrituras. Y el gran problema era que la autoridad la tenía el Papa, no la Biblia, no las Escrituras. Se desviaron de tal manera una corrupción, y de hecho Martín Lutero había estado en Roma un tiempo antes y vio un montón de cosas que no le gustaron, que eran totalmente corruptas. Y él se levantó contra eso y plantó las 95 tesis contra la venta de indulgencia, como diciendo: ¿cómo? ¿Que la salvación lograda por Cristo en la cruz del Calvario se puede vender? ¿Se da con dinero? Eso es una locura. Él era una persona que conoció a Dios ya siendo monje de la orden de los agustinos, en honor a Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, una de las órdenes más estrictas del catolicismo romano, donde trataban el sufrimiento de la carne literalmente. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, se ponían túnicas túnicas de lana en pleno verano, porque tenían que sufrir la carne, comer poco, en el invierno taparse por ahí con alguna frazadita y nada más, porque su cuerpo tenía que sufrir para asemejarse al sufrimiento de Cristo. Lavarse, por ejemplo, lavarse la cara a la mañana tenía que ser siempre con agua fría, en invierno tenía que ser afuera, todo por una visión carnal de la mortificación del pecado. Hasta que Dios le dio luz, cuando su padre confesor vio que estaba obsesionado con la santidad y como que no llegaba a agradar a Dios, O sea, yo no puedo agradar a Dios, hasta que su padre confesor le dice: Martín, hermano Martín, usted ama a Dios, ¿no? Amar, yo odio a Dios. Es un Dios que todas las veces me paso toda la vida queriendo agradar a Dios, y que nacemos con esta naturaleza caída y pecaminosa, y que después resulta que me puede mandar al infierno porque no cumplí su estatuto, cosa que es imposible cumplir. ¿Cómo voy a amar a ese Dios? Yo quiero un Dios que me pueda comprender, amar. Pero no podía llegar hasta que este hombre lo mandó a la ciudad de Wittenberg
a dar cátedra y estudiar. Y lo mandó a enseñar teología en la universidad. Y en Wittenberg él estaba dando el libro de los Salmos y estaba leyendo el libro de Romanos, donde él cuenta mismo su testimonio personal, que él leyendo y estudiando la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17, donde fue la explosión, lo que él entendió fue algo explosivo en su mente, en su corazón, donde leyó el texto de Romanos que dice la Escritura, y no va a ser el pasaje que voy a citar el día de hoy, pero digamos que fue la mecha que encendió la reforma. Dice, verso 1, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Resultaba que ahí entendió, tuvo la iluminación del Señor, de que la salvación no era por obras, era creer en Cristo en el sistema romano, creer en Cristo más tus obras. Y un montón de otras cosas que no vienen al caso ahora, que hasta el día de hoy están en el catecismo de la Iglesia Romana. Ahí recibió luz Martín Lutero, sobre que la salvación era solo por fe en Cristo, no por mis obras. Eso, lo que relata él mismo en su biografía, dice como que en ese momento experimenté como que las puertas del paraíso se habrían abierto de par en par. Ahí experimenté el nuevo nacimiento. Por fin había descanso en su alma y en su corazón, debido a que él entendía que era salvo por creer en la obra de Cristo y que la obra de Cristo era suficiente. Y la fuente donde lo obtuvo, la misma palabra de Dios. No lo que decían los concilios, no lo que decían los papas. Esa fue, digamos, la mecha que encendió la reforma. Después tomaron otras personas y una de las cosas que sí ayudó, providencialmente, en ese tiempo ya estaba, se había hace poquito, había inventado un tal Gutenberg, había inventado la imprenta en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Todo su manifiesto, sus 95 tesis, la empezaron a imprimir y eran como panfletos. Y eso después empezó otros temas y se empezó a diseminar en toda Europa, se empezó a aprender, terminó siendo expulsado de la iglesia romana. Y en este recuento histórico vamos a ver hoy en día, el tema es la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué es de vital importancia tener este entendimiento como cristianos bíblicos? Porque se denomina evangélico, aunque hoy en día, lamentablemente, parecería que ser evangélico significa una religión más, sí, una más de tanta. Significaría nada, pero en las Escrituras tiene un gran significado. Y hay varios textos. La verdad que se recuperó en la Reforma. ¿Cuál es la verdad que se recuperó? Acuérdense que ¿por qué fueron denominados reformadores? Y es un título que se daban ellos querían ser bíblicos. Reformados, ¿por qué? Porque la intención de ellos no eran revolucionarios. Ellos no quieren hacer una revolución, poner una bomba, explotar o todo nuevo, no. Ellos entendieron en ese tiempo que la iglesia debía reformarse, debía ser restaurada. O sea, reformar no tiene que ver con una revolución, un cambio radical, sino era lo que estaba bien, estaba bien. Su intención, muchos quisieron reformar la iglesia desde adentro, tiempo antes. Se les conoce, hay 4 principales hombres que fueron conocidos como los pre-reformadores. Uno era conocido, John Wycliffe, doctor y teólogo en la Iglesia Católica, que él empezó a enseñar los principios de salvación solo por fe. John Wycliffe era un teólogo inglés, un hombre, un sacerdote, que por esas enseñanzas, después de 20 años de muerto, la Iglesia Católica lo declaró hereje. Y sacaron su cuerpo de la tumba y lo quemaron como un signo de no dejarlo ni siquiera ir al descanso eterno. Ya ellos, John Wycliffe tuvo luz de Dios. Otro era Juan Baldo, en la zona de Italia, Juan Baldo. De hecho, hay algunas iglesias en Argentina, los valdenses. Ellos también empezaron a enseñar en ese tiempo el valor de conocerla como fuente de autoridad, las Escrituras. Este hombre empezó a predicar contra la opulencia de la Iglesia Católica Romana, sus pretensiones de realeza y llevar a la vida tranquila y sencilla y predicar el Evangelio de la salvación por fe. Por supuesto, el premio que recibió fue la hoguera. Eso fue ambos, uno siglo XIII y el otro siglo XIV.
Hubo otro hombre en Florencia que se llamaba Girolamo de Savonarola. Era un monje que veía la inmoralidad. En la época, estamos hablando de la época del Renacimiento en Florencia, donde la concepción ya dejaba de ser la concepción en cuanto que Dios era el centro, sino que el hombre era el centro. La época que el hombre empezaba a cuestionar todo y preguntar todo y cambiaba su cosmovisión. ¿Y cuál es el tema? Se empezaba a dar ciertas libertades y eran libertinajes. Por eso él hace un libro, llevó un acto donde se llama La hoguera de las vanidades. Y después, 100 años antes de que Juan Calvino, había un hombre que era de Bohemia, hoy en día es República Checa, que se llamaba John Hus. John Hus, una de las cosas decía, es más vale estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y él empezó, influido por los escritos de John Wycliffe, este hombre empezó a enseñar también la salvación por fe. Como la iglesia romana tenía autoridad de Estado y tenía poder en toda la Europa occidental, entonces ¿qué pasa? Ahí empezaron a perseguirlo. Él había recibido el respaldo de un rey de ahí de Bohemia, pero ese rey, cuando vino la presión del Vaticano para que deje de hablar, es como que se echó para atrás. Y John Hus fue encarcelado y condenado a la hoguera. Pero antes de morir en esa hoguera, ¿saben que Hus significa ganso? En la traducción castellana es ganso. Y él les dijo a sus verdugos cuando estaban por prender los fuegos, les decía, ustedes hoy van a cocinar este ganso, pero de aquí a 100 años Dios levantará un cisne, el cual ustedes no van a poder callar. Fue quemado. Providencialmente se dice que fue una profecía, porque 100 años después nació Martín Lutero. Fue el hombre que Dios usó para redescubrir y encontrar las verdades que estaban ocultas durante casi 1000 años. Vamos a abrir el texto, algo que Jesús mismo tenía presente, la autoridad de las Escrituras. Por eso es algo fundamental para creyentes entender la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Me hace en este tiempo. Se generaron 5 solás o 5 solos, que serían 5 postulados teológicos, que eran, digamos, como si fueran unos eslogans, como unos panfletos para que se marcara bien en qué es lo que creía la iglesia y lo que nos definía a nosotros como evangélicos en ese momento, o protestantes. Una de las posturas de fe que se definieron en la Reforma en el siglo XVI fue la sola Escritura. O sea, solo la Escritura, solo la Biblia. También, junto a otras 4 que conformaron, estos famosos 5 solos. Uno era sola Escritura, pero también estaba sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios la gloria. Eso traducido al castellano. Tenían un sentido en este tremendo de definir la salvación. Cuando definimos sola Escritura, no quiere decir que solo la Biblia y nada más se sacaban los concilios, se sacaban los credos. No, está diciendo en sola Escritura que para todo lo que el hombre necesita para ser salvo, se encuentra en la palabra de Dios. Es la fuente primaria. Y también ver que es la autoridad final ante toda controversia y ante toda discusión o disputa doctrinal y de enseñanza. La autoridad de la Biblia es final. Porque es la revelación de Dios objetiva. Y esto, vamos a orar al Señor, que Dios nos hable por su palabra. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versos 19 al 31. Voy a desarrollar el texto, pero más que nada me voy a abocar al final del texto para entender qué es lo que Jesús enseñaba. Señor, oramos para que tú nos hables por tu palabra, que tú nos guíes por tu verdad santa y eterna. Oramos que tú nos hables, que nos enseñes, que nos motives, que nos guíes, Señor. En tu palabra y vida en abundancia, porque hablan de ti, Señor. Por eso, Señor, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú nos des entendimiento, que tu Espíritu nos dé luz y entendimiento de esto. En el nombre de Jesús. Amén.
Estos eslogan que definen cómo ser evangélico, o lo hacía, aunque hoy decir en este sentido ya no signifique prácticamente nada. No significa al menos lo que en el pasado ya no produce ese impacto, porque esto sería una religión más del Occidente. Pero antes de Lutero, como veíamos, hubo personas que Dios usó. Y una de las cosas que entendían, aquellos anteriores, querían hacer una reforma, pero una reforma ¿cómo? Moral. Veían la corrupción como que ellos quisieron reformar la iglesia, pero a manera desde adentro, pero entendían una reforma moral. Veían la corrupción pecaminosa, veían los desastres, y había. Pero que llegó un momento que veían ellos que como que no trascendió mucho, no hubo grandes cambios. Pero ¿cuál es el tema? Dios levantó, y por la gracia de Dios usó a Lutero, que se dieron cuenta, junto con otros hombres, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox, se dieron cuenta de algo. Bucero también. ¿Qué se dieron cuenta? Que no había que hacer una reforma moral, sino que la reforma tenía que ser teológica. Una reforma espiritual, lo que se creía. Esa es la reforma que tenía que tener. Por eso es el tema, a veces es peligroso y a veces inocente. Muchos dicen, no, la teología no me interesa, a mí me interesan las relaciones, me interesa, bueno, a ver qué se siente, qué se ve en esto. La teología no importa, eso es para algunos teólogos nada más, a mí no me importa. Vamos al primer momento donde hubo una disputa teológica, la serpiente diciéndole, con que si vos comés este fruto, dice que vas a morir, mentira, vas a ser igual a Dios. Ahí empezó la primera disputa teológica. Es torcer la palabra de Dios lo que hizo Satanás. El pensamiento de Dios. Estos hombres fueron usados para entender y entendían que la iglesia necesitaba una reforma teológica, una reforma espiritual. La idea era, después de la corrupción, volver a traer a Dios al centro. ¿Y cómo se hará eso? Volviendo a la fe apostólica, recuperando los tesoros del Evangelio y la manifestación de Dios al hombre. Esto es volver a traer la palabra de Dios al centro. Fíjense que antes de la Reforma, o como es la Iglesia Católica hoy en día, ¿qué es lo que hay en el centro del altar? Un altar. Donde ¿qué se practica? La Eucaristía, volver a hacer el sacrificio, lo que decimos ahora en Santa Cena, que ellos se dan vuelta, levantan la hostia, toman el vino, ellos vuelven a rememorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo hacen de una manera literal. Pero, después de la reforma, ¿qué estaba en el centro? El púlpito, donde está la palabra de Dios. Se vuelve a traer la centralidad de la palabra de Dios a la iglesia. Antes era un rito, un sacramento, pero ellos entendieron que lo que había que traer no era el ceremonialismo, sino entender de traer la palabra de Dios. Y aunque la justificación por la fe sola, así se lo denominó, solo por fe, fue el principio material de la reforma. La justificación por fe, solo por creer en la obra de Cristo, confiar y descansar en la muerte y resurrección de Cristo, como único y suficiente para perdón de pecados y ser reconciliado con Dios, ese se lo llama el principio material de la reforma. ¿Qué hablamos con principio material? Es de lo que está constituido. Digamos, un neumático, ¿de qué está constituido? De caucho. Bien, está constituido de eso, mayoritariamente. Pero el principio de sola escritura fue el principio, se lo denomina el principio formal de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que le da forma, lo que le da estructura. Es como decir, en el río, el cauce del río. El río es el agua, se lo denomina el agua, pero el cauce del río es por donde va el agua. El principio formal es la sola escritura, o sea, fue hecho y basado desde, por y hacia las escrituras. La reforma que Dios llevó es a que la iglesia, los cristianos, vuelvan a conocer la palabra de Dios tal cual fue revelada. Se volvía a poner las cosas en su lugar. A la Biblia como autoridad máxima o final para la vida del creyente y la iglesia. ¿Y de dónde sacaban estas ideas? Digamos, a ver, no voy a mencionar todos los textos, no voy a hacer una conferencia respecto a los solos de la Reforma, pero sí
Pero sí, por ejemplo, libro de Isaías, capítulo, no lo busque, yo lo voy a buscar, así. Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 2, uno de los fundamentos de tener la autoridad de la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La sujeción a aquel que tiembla, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No dice temer a mis milagros, a los rayos, los cataclismos que puedo hacer. A mi palabra. Por eso Dios se toma muy en serio su palabra. Y Jesús también pensaba lo mismo. Y es algo que él mismo creía, vivía y defendía. Lucas 16, 19 al 31 nos habla de la historia del rico y Lázaro. Muchos dicen que es una parábola, pero al mencionar a Lázaro, Jesús como que lo está contando en fundamento de que puede ser algo que ocurrió realmente. Pero acá Jesús está enseñando una verdad histórica, un hecho real. Está hablando de las personas que viven conforme a la voluntad de Dios, personas que creen en Dios y que un día tendrán recompensa y vida eterna, y aquellos que deciden renegar de Dios, vivir como quieran, también tendrán recompensa, tormento eterno. Habla de la realidad de la existencia del infierno y la realidad de la existencia de un lugar de descanso eterno también. Pablo está enseñando esta verdad a los fariseos y el contexto, Jesús les está enseñando y viene primeramente la parábola del mayordomo infiel, habla de la ley y el reino de Dios. Jesús les empieza a enseñar sobre el divorcio a estos fariseos, que ellos tenían, sí creían en la palabra de Dios, pero de acuerdo también mismo elevado a la tradición de los hombres. Al enseñarles sobre el divorcio, Jesús también en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, lo amplía más cuando le preguntan, bueno, que se puede divorciar por cualquier cosa. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué dice en el principio Dios? Que Dios creó al hombre y la mujer. ¿Y qué dice? Que el hombre dejará la casa de su madre y su padre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Habla del matrimonio. ¿Pero dónde? La creación. Jesús daba por válido la creación. Jesús creía que el relato del Génesis es la verdad de Dios. No decía, bueno, puede ser una verdad alegórica, como muchos hoy en día teólogos liberales pretenden decir. No, en realidad Dios no creó al hombre y la mujer, sino en realidad, bueno, es una alegoría porque la gente tenía poco entendimiento. En este contexto, les estaba hablando con el mayordomo infiel, les hablaba de la avaricia y la distorsión de la ley que ellos estaban haciendo en cuanto a la moral. Y les empieza a hablar a través de una historia. Y ahí donde vamos a ver, donde enseña varias cosas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, él estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de esta manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, dice, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham,
Pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Acá vemos algo tremendo. ¿Por qué? Porque para estos fariseos, el rico sería muy bien visto, una persona próspera, bendecida, porque ellos creían en la ley de la retribución. Entonces, es como le pasó a Job. A Job, ¿qué le decían mucho en cuanto y que existe esa retribución? Pero en el sentido de Job, ¿qué decía? Mira, está enfermo, lleno de llagas, perdiste tu familia. Vos pecaste, vos te portaste mal y Dios te castigó. Y no era ese el caso. Porque no todas las veces es así. Obviamente no estamos diciendo, bueno, viví como quieras, te está yendo mal, estás bien con Dios. No, estamos hablando de los extremos. Y estos hombres verían muy bien a ese hombre rico. Y es más, es casi el pordiosero, que se le dice un mendigo. Es el pordiosero. ¿Por qué pordiosero? Es porque a Dios pedían, porque no tenían nada. Y creían esta ley de retribución. Y este mendigo sería casi repugnante a la vista de estos hombres, los fariseos. Fíjense que dice que está echado a la puerta. Una persona que no podía caminar, o sea, fue depositado ahí. No podía ni caminar. Su cuerpo lleno de llagas, un indigente. Estaba a la puerta del rico. Estaba en ese lugar, en el verso 21, ¿no? Nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, un hombre ostentoso. Vestirse de púrpura era una ropa muy cara, el color púrpura se sacaba de unas ostras del mar, o sea que era muy costoso. Y de grandes esplendor, y todos los días hacía grandes banquetes. Pero fíjense que era aparte ostentoso, egoísta, porque tenía un mendigo a la puerta de su palacio y no le daba nada. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, este hombre que estaba inválido, estaba echado. ¿Y qué dirían los fariseos? Ese seguramente era un pecador. Algo hizo, hasta hacía repugnante para ellos. Pero el verso 22 y 23, veamos cómo Dios ve las cosas. Así como mencioné anteriormente, la viuda que dio las dos blancas que Cristo desarrolló y dijo, esto realmente sería, que dijo, bueno, alabó a la viuda y dijo, esta realmente dio más que todo lo otro, porque el otro dan que lo sobra. Acá fijamos cómo verían los fariseos, dirían, este hombre rico era un hombre poderoso y justo, y este mendigo seguramente sería un pecador, lo verían con desagrado. Pero cómo Dios ve las cosas. Versos 22 y 23. Nos dice lo siguiente, que aconteció, y a este hombre inclusive ansiaba de comer las migajas que caían del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Una imagen pobre, deplorable. Pero después se aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense cómo Dios ve las cosas. La visión que tenía en este sentido, los ángeles usados por Dios para llevar a Lázaro al seno de Abraham, porque hasta el momento anterior a la redención, hasta que la obra de Cristo, todos los que morían estaban bajo tierra, y era un lugar donde se le denominaba Seol, o el lugar de los muertos. Pero había un abismo que los separaba, un lugar donde era el paraíso, donde estaban a gozar en descanso eterno, y en otro lado era el lugar de condenación y tormento a aquellos incrédulos. Y acá nos habla, en este sentido, de que este pordiosero fue consolado en el seno de Abraham, donde estaban habitando las almas que después serían llevadas al reino de los cielos, después de la redención, después de la obra de Cristo. Y ojo, esto no está hablando de salvación por fe. No era per se porque este hombre era un mendigo, porque era alguien pobre que se salvó, porque sufrió en la tierra, no. Sino en cuanto al sentido habla el pordiosero, está hablando de alguien, como dice en el Evangelio de Mateo, en las Bienaventuranzas, capítulo 5,
donde le dice a las Escrituras en el verso 3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Él es el pobre de espíritu, aquel que reconoce su miseria espiritual, reconoce su imposibilidad de recibir algo de Dios y se humilla ante Dios, reconociendo su imposibilidad y va como un mendigo rogando misericordia a Dios. Y de hecho esa debe ser la postura de todo ser humano ante la gracia del Dios viviente. Mientras siga creyéndote de que vos podés arreglar las cosas, de que vos podés solucionar, de que vos tenés poder en vos mismo, la salvación no puede venir a tu corazón. Es el momento que entiendas tu realidad, que estás perdido, caído, en una miseria espiritual, y que es imposible que puedas acercarte a Dios, tan solo es inclinarte a rogar su misericordia. Lucas 6:20 también dice lo mismo, pero habla solamente, dice, los pobres. Hay otro aditamento ahí. Pero la idea es que estos pobres dependen y confían en Dios para su salvación y no tienen a nadie más. O sea, no es por ser pobre en sí, sino la condición del corazón. Porque hay mucha gente pobre y muy orgullosa. Mucha gente pobre que mirá que me vas a hacer eso a mí. Soy pobre, pero mira, yo soy como soy. ¿Le vas a mostrar algo? No, ya sé. La cantidad de gente humilde que les predica el evangelio y te rechazan. No, ¿qué me va a venir a mí? Ya no necesito. Tomátela. Por ser pobre no es sinónimo de humildad. Ni ser rico es sinónimo de ser soberbio. Es una cuestión del corazón y que Dios mira. Y ahora vemos, del verso 24 al 28, un duro despertar. Estoy haciendo un vuelo de pájaro, entiendan que apunto a otra cosa. Estamos haciendo un vuelo de pájaro sobre el texto. A ver, ¿qué es lo que quiere el Señor hablarnos en esto? Verso 24 al 28 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Fíjense que todavía que se creía superior a Lázaro. Diciendo, Abraham, mandalo por favor a Lázaro que venga y que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. O sea, todavía él creía que podía mandar. Fíjense la soberbia que tenía todavía. Se humillaba ante Abraham, por supuesto, porque bueno, era Abraham, el padre de los israelitas, ¿no? Pero habla de esto. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, todavía seguía queriendo, se creía que era el dueño de la pelota. Entonces decía, bueno, si yo no puedo ser, bueno, envíalo para allá, o sea, mandalo. O sea, él lo veía todavía Lázaro, fíjense. No caía en la realidad, que ya estaba perdido. Esto es un duro y desesperante despertar. Ambos habían muerto. Y el rico era atormentado, un hombre ostentoso, egoísta, porque podría haber ayudado al mendigo cuando estaban vivos. Podría haber, estaba a la puerta de su mansión, de su castillo. ¿Por qué no lo ayudó en ese momento? ¿Por qué le dijo, bueno, te voy a atender? Si tenía dinero, tenía capacidad, podía hacerlo atender por médicos, podía haberle dado de comer, podía haberle dado un lugar, pero no lo hizo. O sea que aparte de ostentoso, era como si fuera el pavo real. ¿Vieron el pavo real? ¿Cómo hace para conquistar a la dama? Despliega todas sus plumas. Por eso el pavo real es el sinónimo de la soberbia y de la ostentación. Y él era así. Y encima de todo, egoísta. Porque también la ayuda al hermano necesitado estaba estipulado en la ley de Dios. No es que él no sabía. La ley de Dios habla de la ayuda al necesitado, al huérfano y la viuda. Lázaro es consolado, pero ante esta desesperación todavía ve a Lázaro como su inferior. Pide a Abraham que lo mande a él a calmar su sed y cuando le responde que las cosas no se pueden cambiar, ya no hay segunda oportunidad o posibilidad de alivio, o a la inversa. Tuvo todo en su vida para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ahora ya es tarde. Y aún quiere redimirse o al menos quiere que su familia no comparta su mismo destino. Él tenía 5 hermanos y su pensamiento
era el impacto de la aparición de un muerto para predicarles según su visión. Esto era lo que salvaría y persuadiría a sus familiares. Porque vemos acá. Entonces te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tenía esa visión. Vaya alguien de entre los muertos, te pido que lo mandes. Todavía lo sigue viendo como si fuera el chepibe. Mandalo aunque sea allá para que le hable a mi hermano, que no vengan acá. Fíjense en qué creía esta persona. En que una manifestación de alguien que venga de los muertos iba a ser, wow, este resucitó, vamos a arrepentirnos, Dios existe, es real. Como muchas veces se habla hoy en día, los milagros producen salvación, por eso venga a la campaña de milagro, venga y reciba su milagro, como si fuera un vendedor, ¿ves? Un vendedor de algo, de perfume. Venga y reciba el perfume que usted quiere, el que a usted le gusta. Como se decía en el colectivo, algo que es algo hermoso y algo lindo, tanto como para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como decían antes los vendedores en los colectivos. Venga y reciba su milagro, porque creen que el milagro produce salvación. Y acá vamos a ver algo. Este hombre decía, y no era un milagro así nomás, que vaya alguien resucitado de los muertos y que se le aparezca. O aunque se le aparezca en ese momento, en visión. ¿Qué es lo que le está diciendo en este sentido? Él quiere redimirse y quiere, bueno, digamos, a mis hermanos que no vengan aunque sea acá. Le agarró la conciencia por la vida de los hermanos porque estaban viviendo exactamente como él. Se entiende que él sería el hermano mayor y sería el ejemplo que ellos siguieron. Vestía con esplendidez, banquetes todos los días, pero un corazón absolutamente egocéntrico, egoísta e incrédulo. Pero vemos la gran respuesta, porque digamos, ahí vamos a entrar en el tema de sola escritura. ¿Dónde saca el fundamento de la reforma? Y una de las cosas vemos que Jesús, ¿qué es lo que él enseñaba? Verso 28-31 es una respuesta contundente. Y Abraham, en el verso 29, dice lo siguiente. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué habla con Moisés y los profetas? Si Moisés ya había muerto y la mayoría de los profetas de lo que es el Antiguo Testamento estaban muertos, ¿qué nos refiere eso? Cuando se habla en esos términos en hebreo, la ley o Moisés y los profetas está hablando a la ley de Dios. Cuando se refiere a la ley de Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros de nuestras Biblias, que son el Pentateuco. Y cuando se refiere, habla de los profetas, está hablando todo el resto del libro de la ley, o sea, el Antiguo Testamento. O sea, tienen toda la escritura que en ese momento estaba. Óiganlo, tienen la escritura. Pero él insiste. Esta fue una respuesta contundente. La respuesta, la solidez del argumento que Jesús está ejerciendo. Acuérdense que Jesús está enseñando esto. Y enseña la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Moisés y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. La exposición de las escrituras es suficiente. ¿Qué dice acá? Verso 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él le quería enseñar a Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. Porque el milagro no produce. Puede ser un instrumento que Dios puede usar, que se maravillen, y puede ser un instrumento en algunos casos, queda en la soberanía de Dios, pero no es el milagro generalizado que va a producir ese gran avivamiento. Jesús, ¿cuántos milagros hizo? ¿Y cuántas personas estuvieron, que muchos recibieron de sus milagros, estuvieron gritando, crucifíquenlo? Cuando Jesús, con tremendo ministerio, estar 3 años enseñando, solamente quedó una multitud de 120 personas. Verdaderos creyentes. ¿Fue ese gran avivamiento multitudinario mental que estuvo acá? No. ¿Vieron los milagros? Y cuando él alimentó a los 4.000 y después los 5.000, muchas multitudes le seguían y Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes me siguen a mí por lo que yo les puedo dar, o sea, por los panes y por los peces. Pero alguno quiere ser mi discípulo, perfecto, niéguese a sí mismo.
tome su cruz cada día y sígame. Y dice que muchos se fueron porque venían por el pan y por los peces. No querían seguir a Jesús realmente. Buscaban los beneficios de Jesús, no a su persona. Pero acá vemos la autoridad de las Escrituras. Jesús mismo creía esto. El rico insistía que si alguien de los muertos se presentaba, eso produciría arrepentimiento y salvación. Esto es un falso pensamiento. Porque ¿por qué nos salvó Dios? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Verso 21 al 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué es lo que fue para salvación? La locura de la predicación. La exposición de la palabra de Dios. No, venga y reciba su sanidad, reciba su milagro, reciba su prosperidad. Eso no produce salvación per se. Lo que produce salvación, dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. La palabra de Cristo, el Evangelio expuesto, eso produce la obra de Cristo, el Espíritu Santo, el llamado interno del corazón. Pero es exponer la palabra lo que produce salvación. Fíjense los fariseos cómo tomaron la resurrección de Lázaro, no de este Lázaro. Este Lázaro no resucitó. Estamos hablando del Lázaro que sí Jesús resucitó. Veían ahí los fariseos y la gente cómo le amaba a Jesús. Lázaro, ven fuera. Y salió, desátenlo, ya llevaba 4 días muerto. ¿Por qué 4 días? Porque en la antigua ley, ¿qué es lo que se creía? Que durante 3 días podía estar el alma cerca, dando vueltas por ahí, y podía inclusive volver al cuerpo, pero ya una vez 4 días ya se cortaba esa conexión con el alma y el cuerpo, entonces ya estaba bien muerto, por decir así. Bueno, Jesús esperó que esté bien muerto para ratificar el milagro que él hacía. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los fariseos y muchos ahí? ¡Qué bueno que Jesús resucitó! Lázaro, qué alegría y qué gozo poder tenerte a nosotros, tenerte a vos con nosotros otra vez. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Pudiste ver en esos días a Dios? Contanos, por favor, queremos adorar a nuestro Dios con más fervor. No, ¿saben qué? Se juntaron para matarlo. Porque cuando él testificaba de que Jesús lo había resucitado, aumentaba la fama de Cristo y ellos no querían. En vez de conversión se endurecieron más y ahí hicieron un complot para matarlo a él y a Jesús. Esa fue la reacción de ellos. Así también, como muchos reaccionaron ante la resurrección de Cristo. ¿Qué mentira difundieron? De que los discípulos se habían robado el cuerpo. Ellos pagaron a los guardias para que digan eso. Juan lo testifica. Ellos persuadieron, los fariseos, para que digan no. Se llevaron el cuerpo a los discípulos para después vender que iba a resucitar. Porque Jesús había dicho que después de 3 días iba a resucitar. Lo dijo varias veces. Pero entonces, ¿qué pasa? El mensaje para los fariseos en este pasaje era el siguiente. Cree a la palabra de Dios y aplica lo que Dios dice para tu vida, que es la autoridad sobre tu corazón. Y esa vida es la que Cristo mismo ejemplifica. Como nos habla en Efesios, capítulo 4, verso 32 al 5:2. Esa es la vida que Dios quiere en su palabra para todo creyente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Fíjense lo que está haciendo en este sentido. Y también vemos en el Evangelio, ahí también de Lucas, la tentación de Jesús. O sea, acá Jesús está tomando muy en serio la autoridad de la ley. Cuando Jesús lo cuestionan y le dicen, cuando los discípulos están comiendo trigo en el campo y no se habían lavado las manos, ¿qué les dicen ellos? Pero no se lavaron la mano como mandan la tradición de los ancianos. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes bien invalidan la ley de Dios por mandamiento de hombre, porque ellos habían puesto la ley de Dios, la ley revelada de Dios a la misma altura que el Talmud y que la tradición de los hombres. Ellos, los fariseos, muchos defendían y decían de que Moisés está la ley escrita, pero también Dios le dio la ley oral, le transmitió a los ancianos, y eso es lo que ellos enseñaban, y eso terminó modificando de tal manera y alterando de tal manera la ley, que por ejemplo en algunas regulaciones, como el día de reposo, terminaba siendo un día de tortura, en vez de ser un día de reposo, de descanso, de meditación en Dios, un día de comunión con Dios, un día de comunión y hermandad, un día santo, terminaba siendo un día de tortura. Imposible, tedioso de llevar. Pero acá Jesús, en la tentación del desierto, Jesús acaba de enseñar a Moisés y a los profetas, oigan, pero si va y uno resucita, mirá, si no oyen a la ley, a los profetas, a Moisés y los profetas, tampoco se van a convertir, no va a haber arrepentimiento por más que vaya alguien de los muertos. Fíjense que es un milagro portentoso. Jesús enseñaba esto. Y en la tentación del desierto, donde se le aparece Satanás después de los 40 días y lo empieza a tentar y le empieza a decir, 40 días, seguro que tenés hambre. ¿Por qué no os convertís en piedra no convertís en pan una de estas piedras? Saben que en esa zona el desierto no es como el desierto de Sahara, todo arena, sino es un lugar pedregoso, desértico, árido, y es un lugar donde las piedras tienen mucho parecido al pan que se cocina en ese lugar, en el horno. Y lo empezaba a mirar con tentación, y capaz que a Jesús en su momento se le haría agua a la boca. 40 días sin haber estado comiendo nada. Pero Jesús tiene una contestación, Él aplica la palabra. Porque en el verso 4 le dice, Jesús le respondió, respecto a si, ¿por qué no convertís en pan las piedras? Jesús le respondió, escrito está. No le dijo, a mí me parece, aunque él podría haber dicho, que nos quedaría, pero él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero eso, ¿de dónde está recurriendo? Al libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Está yendo a la ley de Moisés. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Nos dice lo siguiente, dice la Escritura, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Está citando la ley. Jesús no inventó. Cuando le dice sobre los reinos que tenían que estar ahí donde le dice, bueno, yo te voy a presentar los reinos. ¿Y qué le dijo? Si vos postrado me adorares. Y Jesús en el verso 8 le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Con qué le contesta Jesús? Deuteronomio 6:13, que dice lo siguiente, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Argumenta la Escritura. Y cuando le dice, lo tienta a Jesús a llevarlo, fíjense cómo tuerce ahí, Satanás tuerce las Escrituras citando el Salmo 91, y donde le dice, bueno, que Dios mandará a sus ángeles, Dios guardará tu pie de resbaladero. Así que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, bueno, tirate de acá porque Dios va a mandar a sus ángeles. ¿Y qué le dice el Señor a él? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está hablando? Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué está hablando de Masá?
es cuando se empezaron a quejar de que tenían sed. Entonces ese lugar fue como el lugar de la rencilla. Al final Moisés nos trajo acá para matarnos de sed. ¿No estábamos mejor en Egipto? Los creyentes quejosos. Nunca veían la gracia de Dios, que Dios lo ha hecho libre. Ya empezaron, y por tiro de elevación, no era la queja con Moisés, se estaban quejando contra Dios. Al final, Dios que nos sacó libre y hizo cruzar, nos trajo para matarnos, decía acá, ¿para qué voy a adorar a este Dios? En el corazón. Hasta que dijo, bueno, anda, habla a la roca, golpea la roca, y empezó a salir agua y todos bebieron. Entonces, no tentar a Dios. Una actitud quejosa contra Dios es tentar a Dios también. Pero lo que quiero ver en este sentido, de que Jesús no es que está jugando el espadeo bíblico con Satanás. Está refutando la tentación con las Escrituras. O sea que Jesús creía, aceptaba la autoridad de las Escrituras. Porque si no, Satanás quizá lo hubiera seguido tentando, pero fue que lo refutó con la palabra revelada de Dios. Todos los argumentos que el enemigo tiró, la distorsión satánica, todo, Cristo lo refutó en base a las Escrituras. Allí está demostrando la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Y esto podrían ser tan solo algunos ejemplos. A los fariseos, Jesús, ¿qué les dijo? Cuando le pidieron señal, a ver, conociendo sus corazones, que no estaban dispuestos a creer en Él, porque ya habían visto milagros que Jesús hizo. ¿Y qué le dijo? A ustedes únicamente les será la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches y salió. Y así lo tomó Jesús como su tiempo que estaría los 3 días sepultado y después resucitaría. Esa es la señal que Dios le dijo. O sea, Jesús validó el libro de Jonás. No era algo alegórico, una historia fantasiosa para enseñar algo. Era algo literal que ocurrió. Jesús lo creía. Y si Jesús lo creía, lo enseñaba, lo defendía, es para tener en cuenta que la Escritura es verdad y es suficiente. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, ahí hablamos de la suficiencia de las Escrituras para la vida del creyente. Estos son algunos ejemplos donde las fuentes que surgieron las verdades de la Reforma. En ese entonces había un conflicto de autoridad. Ahora vuelvo al siglo XVI. Había un conflicto de autoridad. ¿Cuál era la autoridad? Porque en aquel momento la Iglesia Católica tenía como máxima autoridad al Papa. William Tyndale, un hombre que tradujo la Biblia al idioma inglés, en un momento le pregunta a un representante, un obispo, y le dice, bueno, almorzando, le dice, bueno, ¿qué tendría que ver si sacás la Biblia o el Papa? ¿Cuál sería la autoridad? La autoridad es el Papa tiene que estar. Tenía las pretensiones de ser una persona imprescindible. Entonces nosotros vemos acá ese conflicto de autoridad. Pero que ellos, ¿qué tienen? Hay hoy en día la autoridad. De hecho, hoy están peor que en el momento de la Reforma, porque después, hace más o menos 150 años, surgió la mariolatría o el culto a María, que en ese momento no existía. Surgió la doctrina de la infalibilidad papal. Cuando ellos hablaban y decían, hablan ex cátedra, cuando está hablando, imitan el estar hablando bajo inspiración divina, entonces después lo que ellos hablan es la autoridad máxima incuestionable. Después viene otro papa y lo contradecía, pero bueno, allá ellos decían eso. Fíjense que hay un mismo hilo conductor en la palabra de Dios, es el mismo autor. Los papas tenían esa arrogancia. Y tenían ¿qué cosa como norma también? Tenían la Biblia, la tradición, por los cuales venían muchas falsas doctrinas, la tradición religiosa, y la instrucción del colegio cardenalicio o el cuerpo colegiado de la iglesia. O sea, la iglesia dictaminaba lo que se debía creer, cuando en realidad es al revés. La iglesia no determina lo que se debe creer de la Biblia, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe creer. Hay una diferencia. Las fuentes son distintas. Una son hombres con un corazón falible, corrupto, que quieren modificar o hacer según su propia óptica lo que se debe creer. En cambio, la fuente real que Dios da es su palabra, que es autoritativa, infalible, inerrante e inspirada. Entonces nosotros vemos acá que en ese momento estaba la disputa de la autoridad en la iglesia. Se disputaba en eso, ¿no? Pero en estos días también hay un conflicto de autoridad. Hoy en día también. Está ese problema de autoridad.
Y cuando se habla de la autoridad de la Biblia, y muchos te dicen, sí, la Biblia es la máxima autoridad en la iglesia. Pero la mayoría de lo que hoy se considera iglesia evangélica o cristiana, se ve que eso no es así. ¿Por qué? Muchos terminan buscan llamarse apóstoles, buscan llamarse profetas, a otros se llaman patriarcas, otros se llaman hasta arcángeles. ¿Por qué? Porque quieren imponer su impronta, su manera de ver la fe y quieren imponerla por sobre la Escritura, donde ya la que se consideraba iglesia ya ha dejado la Escritura como autoridad máxima y se someten a lo que esa persona, ese líder dice. Entonces ya la Biblia no es la autoridad. Hay unos libros, hace más o menos unos 30 años ya se hablaba de eso, del problema que había habido en la iglesia. Pero hubo hombres que no claudicaron, siervos de Dios que no claudicaron y que mediante libros, literatura denunciaban esto. En el año 92, Michael Horton saca un libro que se llama La religión del poder. Desarrolla la obsesión de los evangélicos por tener poder económico, político, empresarial, menos poder de Dios. A tener relaciones con políticos para tener dinero o para tener favor. Vienen a los políticos, los citan, los hacen hablar, enseñar, comparten relaciones con políticos y mezclado en la política. Buscando tener poder, buscando tener notoriedad, pero en base a métodos carnales. Menos poder de Dios. Buscan el poder económico, buscan el poder empresarial. Otro autor, por ejemplo, en el año 93, David Wells, Ningún lugar para la verdad, se llama el libro. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué ha sucedido con la teología evangélica? Pregunta en el subtítulo. Las iglesias de hoy quieren hablar de técnicas de psicología, pragmatismo, técnicas de mercado, etcétera, menos de teología. Practican la psicología secular, que es anticristiana, y eso enseñan las iglesias. No querían hablar de eso. Doctor John MacArthur, hay un libro tremendo, se llama Avergonzado del Evangelio, y el subtítulo es Cuando la iglesia se parece al mundo. La iglesia que imita al mundo para atraer a la gente, que el pecador no se sienta incómodo en el lugar. Entonces es lo mismo, estar acá o estar en el mundo, está lo mismo. Otro autor, James Armstrong, la crisis que se viene. Desafíos a la autoridad de las Escrituras y el Evangelio. Inclusive a este hombre en una entrevista le preguntan si esa crisis estaba viniendo o ya estaba. Y él dice, no, ya está acá. ¿Y por qué? Le dice el periodista. Porque los evangélicos han abandonado la teología. Los evangélicos promedio en día han abandonado la teología. El pensamiento de Dios, el pensamiento de las Escrituras lo han dejado. Hoy en día, como dice Alejandro Pelufo, la iglesia es una bolsa de gatos. Se ven verdades, medias verdades, mentiras, blasfemias, paganismo, psicología secular anticristiana, supersticiones ciegas, hipnotismo, magia, manipulación. Fin de la cita. Etcétera. ¿Y cómo llegamos ahí entonces? ¿No? Uno se puede preguntar, ¿y cómo llegamos de lo que era el pensamiento de la Reforma? ¿Cómo llegamos ahí? Porque hemos abandonado la teología. La iglesia ha abandonado la teología, ha abandonado la autoridad de las Escrituras, ha abandonado la suficiencia de las Escrituras, las verdades que los reformadores levantaron en alto. Ahí había habido un verdadero avivamiento. Por supuesto, hubo un montón de cosas de historia. Inclusive en la época de la Reforma hubo personas que aseveraban que tenían revelaciones de Dios y que Martín Lutero y Juan Calvino hablaron fuertemente contra eso. De hecho, en Alemania hubo una rebelión de los campesinos porque decían que Dios les hablaba y querían liberarse del yugo y querían iniciar una rebelión. Martín Lutero habló fuertemente en contra de eso y llamó a los príncipes de Sajonia para que eliminen esa rebelión. Se pasaron de rosca, sí, porque mucha gente murió.
Pero también Juan Calvino habló fuertemente contra eso. Personas en la época, siglo ya XVI, siglo XVII, comenzaron, en un momento sería la Reforma Radical. Y había personas que en Holanda, en Italia, decían, bueno, que Dios traía revelaciones a ellos, que continuaban los dones proféticos, entonces querían tener otra revelación e iniciaban revueltas, e iniciaban líos tremendos, guerras se ocasionaban. Por eso Juan Calvino también había hablado fuertemente contra esto. Dios habla por su palabra. Hebreos 1:1. En otros tiempos Dios habló, como dice la Escritura. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy Dios nos habla por el Hijo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Nos habla a través de las Escrituras. Hoy en día no hacemos más que mirar cualquier canal cristiano, en mayoría, y vemos un montón de cualquier cosa. No tienen nada que ver con el Evangelio de las Escrituras. Hoy hay un desafío a la autoridad de las Escrituras. Por eso hay quienes se hacen llamar con esos títulos muy llamantes, muy llamativos, poniendo su autoridad. Pero la Reforma había traído en el sentido, el texto principal, 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, no es tan solo sola Escritura, sino el otro concepto dicho en latín, tota Scriptura, o sea, toda la Escritura. Cuando habla primero en el versículo 15 de la Escritura, la palabra es grama o gramata, que tiene que ver con la ley de Dios, el Antiguo Testamento, pero en la otra palabra que habla en Escritura, en el verso 16, se refiere a la escritura que se estaba en ese momento, los libros que estaban escribiendo los apóstoles. Muchos se hacen llamar los ungidos, pero ¿cuál es la palabra final perfecta? Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de los santos, hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dice toda escritura es inspirada y acá Pedro dice la escritura es inspirada. Hoy en día lo que prevalece es el sensacionalismo, donde la fuente de la autoridad es lo que una persona siente o experimenta, o sea que juzga según lo que haya sentido o lo que vio algo. Entonces dice, bueno, esto es verdad porque yo lo viví, lo experimenté y esto es la verdad para mí. Es una verdad subjetiva basada en tus experiencias. Aunque vayan en contra de las Escrituras. Pero si yo me hizo bien, ¿por qué? Y hoy Dios estuvo acá, ¿por qué? Porque hoy la alabanza te gustó, hoy quizá te conmovió la alabanza, entonces Dios estuvo acá. No, Dios siempre está. Pero porque hoy yo sentí algo sentí, Dios estuvo. No, no quiere decir eso. El Espíritu Santo nunca va a hablar por fuera de la palabra, sino a través de la palabra. Hoy la fuente de autoridad es lo que uno siente. Como hoy en día socialmente, como yo me autopercibo, eso es la verdad. Yo me puedo autopercibir un cangrejo. ¿Y quién me va a decir que no soy un cangrejo? Yo para mí soy un cangrejo y punto. Una verdad subjetiva, pero no tiene nada que ver con la revelación objetiva de Dios y su palabra. Martín Lutero decía, si una doctrina es contraria a la palabra de Dios, debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Porque también, como dice Timoteo, después vamos a llegar a esa parte, nos dice que hubo personas que oían doctrinas de demonios y la introducen a la iglesia.
lo que sentimos no es la vara de medición. No es la vara de medición, porque según las Escrituras, cuál o cómo se debe ver las distintas enseñanzas es a través de las Escrituras. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20. Hablando de los profetas, si no se cumplen lo que decían, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La referencia era la ley de Dios para que los profetas hablen. Los profetas lo que tenían la principal función era hablar de parte de Dios las Escrituras, basado en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia para hacer volver a Israel de su pecado y de su obediencia, para consolarlo en el momento que se arrepentían. Salmo 119. Salmo 119 es, por decir así, el himno de la Escritura. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo que trae conocimiento es la palabra de Dios, no lo que yo muchas veces experimenté. Lo que yo sentí, viví, no debe ser la brújula. La brújula es las Escrituras. Salmo 19, que sería como una entrada para el Salmo 119. Salmo 19, versos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? La ley de Jehová, que es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Escritura es la base por la cual se rige o se debe regir la iglesia. La Escritura tenía la suprema autoridad con respecto a cada tema para los santos en el Antiguo Testamento, para Cristo y los apóstoles, y en particular para Jesús. Lo que la Escritura decía era lo que Dios decía. Para enseñar sobre el divorcio, Él aceptó lo verdadero como verdadero el relato de Génesis. También tomó el castigo de Sodoma y Gomorra como hechos literales. Según capítulo 17 de Lucas, cuando habla, inclusive habla de que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser nada a aquellos que se atrevan a quitar una jota o una tilde de la palabra. La letra J que habla en el hebreo es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, la iota. Y la tilde era un puntito, era para algunas letras. O sea, toma hasta los puntos como la revelación de Dios. Y hay de aquel que quiera quitar una jota o una tilde de esta palabra. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Tomó como el hecho del diluvio universal con Noé. Por eso Jesús habla que los últimos días serán como los días de Noé, que se casaban, se daban casamiento, estaban en fiesta. Dios ni les interesaba hasta que empezó a llover. Y Jesús tomó el relato de Génesis como verdadero. Y aquellos teólogos liberales que niegan esta veracidad, diciendo que estas podrían ser historias alegóricas, alguna historia ficticia, figurativas, si creen esto, consecuentemente están desafiando directamente a Jesús. Están desafiando a Jesús. Jesús respalda la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué? Mateo 5:8, ¿qué dice la Escritura? Que va a pasar el cielo y la tierra primero antes que se cumpla toda esta ley. La inspiración de las Escrituras, toda palabra es inspirada. La palabra viene del griego teumneustos, que en este sentido habla de la palabra de Dios insuflada o respirada por Dios. La reforma se centró en la justificación por fe, volviendo a poner la autoridad de las Escrituras.
Una de las cosas tampoco que se cerraba, porque la iglesia reformada tenía algo, la reforma en la iglesia, que era una sigla también que decía la iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. O sea, no es cambiar por cambiar. Oh, porque ahora la cultura dice que tenemos que ser de esta manera, entonces vamos a adoptar la cultura. No, según la palabra de Dios. Claro que la iglesia puede ser sensible a la cultura y el contexto que está, pero no por eso se debe dejar infectar o gobernar o colonizar por la cultura mundana. Por eso el evangelio es contracultural. La autoridad de las Escrituras, como dice la Confesión de Londres de 1689, nuestra confesión de fe, especifican de las verdades de las Santas Escrituras que no dependen de ningún hombre o iglesia, sino que la autoridad de las Escrituras dependen de Dios mismo, que Dios es la verdad misma. Él es el autor de esas Escrituras. Es la única regla suficiente, segura e infalible. Como nos dice Efesios 2:20, tenemos este fundamento sobre apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. No en la persona de los apóstoles, sino lo que ellos enseñaron. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, escribieron, y eso es lo que quedó como doctrina para la iglesia. Y eso nos dice la Segunda Confesión de Londres, 1689. Es por eso que la iglesia se debe sujetar a la autoridad de las Santas Escrituras, en reverencia, ya que son la extensión de Dios mismo. La palabra de Dios es extensión de Dios mismo. Por eso debemos guardar respeto y reverencia ante su palabra. Tiene las características de Dios. Primero la palabra de Dios que dice que es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es el poder, la manifestación del poder creativo de Dios, lo que activa la creación de Dios. Dios dijo y se creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Dice, en el Logos, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. El verbo, la palabra Logos, habla de palabra. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Esta palabra es inerrante, quiere decir que no tiene error. Es infalible, o sea que no tiene fallas. Es autoritativa, es la autoridad máxima en normas de fe y práctica para la iglesia. No, pero que a mí fulano, es otro que no, pero a mí lo que dice el apóstol tanto tiene razón, esa nueva revelación que tiene. Dios ya no habla más, no trae más revelación, Dios hizo un silencio, no hay más, el canon se cerró. ¿Y cuándo se cerró el canon? Bueno, la iglesia entendió que cuando murió Juan, que fue el más longevo y el que llegó a morir de anciano, más de 90 años, cuando muere él, ahí la iglesia comprendió que ya el tiempo de la revelación de Dios en cuanto a doctrina y todo eso se terminó. Pero también lo fundamentan en un texto. Pero debemos entender algo. Es la regla de fe y práctica para los hijos de Dios. Su iglesia. Es por eso que debemos abrazar en el espíritu de la reforma. Porque quien debe reformarse hoy en día es la iglesia evangélica. De hecho, hay un artículo que habla de los cristianos confesantes. Se escribió en 1996. Fue la Declaración de Cambridge. Y una de las cosas que denuncian es el abandono de la autoridad de las Escrituras. Permitir que el secularismo entre en la iglesia. Olvidar la fe que una vez defendieron los padres fundadores. La fe que Cristo mismo proclamó, enseñó y vivió. Por eso debemos volver a las Escrituras. En estos tiempos debemos aferrarnos a las verdades evangélicas. Ser evangélico tenía un significado. Ser reformado tenía un significado teológico y lo tiene para mí. Volver a confiar en la autoridad de las Escrituras. Volver a confiar en las verdades de sola fe en Cristo.
Volver a confiar de que solo por la gracia de la salvación. Volver a confiar que solamente es la autoridad de las Escrituras para la iglesia. Volver a confiar que todo es para la gloria de Dios y solo en Cristo creer para salvación. Por último, Evangelio de Juan en este tiempo. Pero saben, la Escritura habla de estos tiempos, pero también en América Latina está surgiendo, hace unos 20 años comenzó a volver estas doctrinas a ser mostradas en América Latina. Tiene unos 20 años. Gracias a Dios están los medios, las redes sociales, que ayudan a impulsar y mucha gente está siendo despertada a las verdades del reino y salir de las ataduras de otras personas. Cuando habla de estos evangélicos confesionales, habla que toda iglesia debe tener una confesión de fe, marcar en qué es lo que cree. Son hijos de Dios y otros son nuestros hermanos y estaremos en el cielo. Pero otros que se denominan iglesia y no tienen la Escritura como autoridad máxima, cuidado. Pero la iglesia del Señor está custodiada y guardada por su Señor. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, versos 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Dios está en este tiempo despertando su iglesia, llamándola a congregarse bajo la autoridad de la palabra. Cuando él hablaba con un monje que defendía, era un teólogo católico, hablaba con Martín Lutero, y él hablaba de salir de la autoridad de los papas. Este monje le decía: pero Martín, estás loco, ¿cómo va a decir? La iglesia siempre tuvo autoridad. ¿Cómo vas a hacer? ¿Va a ser una anarquía? ¿Va a ser una locura lo que estás planteando? No, dice, yo no digo dejar a la iglesia sin autoridad. Es salir de la autoridad de los papas a ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y funcionó por un tiempo. Hasta que otros empezaron sus nuevos sueños, sus nuevas revelaciones, y vuelve la mula al trigo. Pero hoy es el tiempo que debemos tomar eso para volvernos bajo la autoridad de las Escrituras. Por eso los pastores no son la cabeza de la iglesia. Los pastores somos mayordomos, somos quienes servimos la comida. La cabeza de la iglesia es el Cristo resucitado, que pronto viene a buscar a su iglesia. La cabeza no son estos pseudos apóstoles, pseudos profetas, patriarcas, arcángeles y lo que se les ocurra. Cristo es la cabeza de la iglesia y gobierna a su iglesia por las Escrituras. En estos tiempos debemos más que nunca aferrarnos a las verdades evangélicas, sostenerla y siendo sostenida por la poderosa mano del Señor. Marchamos ya siendo más que vencedores por causa de Cristo. No temas al menosprecio, a las burlas, a las críticas. Solo tenés que ser fiel a lo que Dios reveló, la Biblia. Esto es, por supuesto, sin ignorar todos los credos, las confesiones, que son de gran ayuda para el conocimiento de nuestro Señor. Hay credos, hay confesiones de fe que son de gran ayuda para que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios. Tenemos raíces teológicas y raíces escriturales que nos dan una conexión con el pasado, con otros hermanos que en el pasado creyeron y defendieron este principio de fe, y es lo que hoy debemos seguir nosotros en el día de hoy. Por eso la iglesia debe sujetarse a las Escrituras. Jesús lo enseñó, Jesús lo vivió, Jesús lo practicó, Jesús lo creyó. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos has hablado el mensaje de creer y tomar tu palabra como verdadera y aplicarla a nosotros. Y saber, Señor, que muchos quieren levantarse movimientos vendiendo falsos milagros, vendiendo falsas expectativas, acomodándose a la gente, queriendo juntar buenas intenciones, muchos quizás sí, pero están lejos de tu verdad. Por eso yo te ruego que nos ayudes y nos guíes para tomar la verdad de tu palabra, la verdad de tu evangelio. Que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a ser fieles a lo que tú nos has hablado.
nos has congregado como iglesia. Señor, estás rescatando, Señor, multitudes, Señor Dios mío. Y Señor, un día estaremos todos juntos en la adoración celestial, las multitudes de los santos salvados por el Cordero que fue inmolado. Y estaremos cantando y adorando, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor nuestro Dios. Y al Cordero que fue inmolado, alabado sea su nombre. Gracias te damos en esta mañana. Rogamos que tú bendigas, Señor Dios mío, nuestros corazones para afirmarnos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.